noches. Esta semana vivimos capítulos de una historia muy conocida, sobre todo para aquellos que ya hemos hecho algún recorrido. Una historia de un peronismo que necesitó o desplegó 5 actos para festejar el Día de la Lealtad. 5 actos en los cuales se pudieron escuchar discursos de casi todos los matices, difícilmente favorables al gobierno y seguramente con la exclusión de un protagonista y de algunos de sus amigos y aliados, el presidente Alberto Fernández. Escuchemos. Esos trabajadores y trabajadoras que dan su vida, que aceptaron durante la pandemia ganar menos, son los que hoy están esperando de una buena vez por todas que dejen de traicionarlo. El mensaje de Máximo Kirchner fue, en términos generales, un mensaje de tono marcadamente opositor, con algunas referencias directas. Esta fue una de ellas. Y un mensaje que tampoco debe sorprender porque en verdad el diputado, el hijo de la vicepresidenta, viene desempeñando ese rol de crítico rebelde dentro del oficialismo, particularmente desde que resolvió oponerse al acuerdo con el Fondo Monetario cuando estaba Martín Guzmán. Y también fue un compañero de su madre cuando se hacían desde el Senado, desde el Congreso, las críticas al ex ministro de Economía. Claro, Máximo Kirchner tiene un límite, y ese límite, aún desde su papel de opositor oficialista, es no enfocar públicamente en exceso sobre la figura de Alberto Fernández. Quizás porque recuerda que Alberto Fernández forma parte de la última arquitectura política de su madre, que no ha salido bien. Y por eso quizás no habla de lo que otros sí hablan. Escuchemos. Vos ves cómo la derecha constantemente incita con eliminar indemnizaciones, con una reforma laboral, con una reforma previsional, que van a bancar las movilizaciones a pesar de que haya muertos, como le dijo este impresentable de Macri en un programa de televisión. Bueno, lo que hay enfrente es peor, pero primero tenemos que acomodar los quilombos nuestros, ¿no? Creo que llegó el momento de que el presidente, la vice, lo que tienen verdaderamente el poder de ir modificando unas cosas, se dejen de joder, se junten y empiecen a pensar en serio en el pueblo argentino. Pablo Moyano, obviamente era el que hablaba, apuntó al núcleo del primer problema y problema fundacional de la crisis que tiene este gobierno, que es el sistema de poder que fue diseñado. Un sistema de poder que, ya lo dijimos, no ha sido fructífero en términos electorales, no en términos de gestión. Y que ha sido también el punto de partida de un decaimiento general, donde uno ve un frente de todos desmembrado, un PJ muy ausente, un sindicalismo que en medio de esta crisis económica y social, a esta altura ya empieza a ver de qué manera logra espacios de poder para el 2023. Y uno podría seguir enumerando, pero nadie hizo un diagnóstico más crudo y también más certero que este dirigente sindical. ¿Está defraudado por este peronismo, Barreno? Y no tengas duda, está hecho mierda. Bueno, no fue un diagnóstico precisamente con metáfora, la de Luis Barrio Nuevo, pero más allá del diagnóstico, lo que hay detrás también es una costumbre que el peronismo ha ejercitado muchas veces en otros tiempos, sobre todo en tiempos difíciles, que es esta capacidad que tiene para ocupar espacios propios. De hecho, es oficialismo,
pero también espacios que no son propios y que a veces asemejan a opositores. Claro, aquí habría que encender una luz roja, o debiera encenderla Juntos por el Cambio, porque esa capacidad de crecer en ese rol opositor dependerá mucho de cómo la oposición, y principalmente Juntos por el Cambio, entiende su papel y permite esa acción del peronismo. Escuchemos. Digo para que se sepa que no todos en Juntos por el Cambio somos iguales. Ahora, incluso voy más. a decir algo. Yo sufrí tanta persecución, llevo 30 años, pero nunca como por parte de sectores de mi propio gobierno que hicieron un daño terrible. O sea, y hay un caso bajo secreto de sumario, porque yo no quiero comprometer a todos Juntos por el Cambio, pero el daño que le hicieron a mi familia es ya irreparable. Elisa Carrió planteó un tema que ya viene siendo discutido en Juntos por el Cambio desde hace tiempo, que ha provocado crisis o estremecimientos muy continuos y que demuestran lo que uno viene diciendo y que decíamos recientemente también. Bueno, se trata de una coalición muy inestable. Hay una en estado de virtual descomposición y la otra muy inestable. Pero este es el sistema y hay que entenderlo y aceptarlo. Este es el sistema político que hoy tiene la Argentina. Estas son las herramientas, más allá de lo que uno pueda pensar de estas coaliciones, con las cuales habrá que enfrentar la enorme crisis económico-social que perdurará incluso mucho más allá del recambio del 2023. Así arranca La Rosca. Y estamos de vuelta. Veíamos recién las portadas de dos libros muy nuevos. El de Mauricio Macri, ¿para qué? Y al lado lo tengo a Pablo Richunov con la biografía de Raúl Alfonsín, Planetario Invertido. Gracias por estar, Pablo. Muy amable, ¿eh? Planiferio invertido, perdón, planetario. Planiferio invertido, así es. Más o menos lo mismo. No es lo mismo. Después, en todo caso, contarás por qué es así. Sí, yo sé por qué es así, pero es una buena anécdota. Presento a mis amigos y colegas y arrancamos la charla. Dani, ¿cómo te va? ¿Qué haces, Eduardo? ¿Cómo estás? andás? Buenas noches. Bien, muy bien, muy bien. Por suerte, tengo esta noche un número maldito, tengo estimaciones sobre lo que puede llegar a ser o es ya uno de los problemas para la Argentina, que es el fenómeno de la Niña por 3 años extendido con la sequía y las posibles consecuencias sobre el ingreso de dólares en los próximos meses. Y la pregunta, si alcanzarán o no le alcanzarán al gobierno los dólares para llegar hasta la soja, allá por abril. Y por el otro lado, bueno, los planes que se están haciendo para tratar de dinamizar un poco el consumo con esto de la hora 30, a ver qué es lo que pasa en una economía que está, bueno, con un dato que lo vamos a ver en el tema del número maldito, un dato con la inflación todavía flameando en niveles demasiado altos. Jazmín, buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hablar del Congreso, porque el martes se vota la ley de leyes, ¿no? El presupuesto, el primer presupuesto de Sergio Llena de Massa. trampitas, ¿no? Y bueno, hubo muchas modificaciones ayer que se firmó el dictamen y de acá al martes que se vota hay abiertas varias polémicas que incluyen a los judiciales, que incluyen a las prepagas, muchas discusiones. Vamos a ver qué pasa en un rato, les cuento. Federico, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo les va? Bueno, vamos a hablar del gobierno, porque Alberto Fernández sale en soledad a defender su gestión, mientras el kirchnerismo busca blindarse en la provincia de Buenos Aires. El Frente de Todos otra vez en sus horas más dramáticas. Bueno, y arrancamos. Te hago una pregunta digamos así, de arranque. No intenta hacer ningún comparativo, simplemente percepciones de dos personas en dos tiempos distintos, en dos contextos distintos. Bueno, a una la conociste mucho más que a la otra, pero podés tener un juicio de valor. Digo, ¿qué significó el tiempo de Alfonsín y
¿Y qué significó para este momento, para esta coyuntura, el tiempo de Macri? ¿Qué significó el tiempo de Alfonsín? Significó el levantamiento de un edificio institucional, la democracia entre el 82 y el 83. Parto del 82 porque ahí empieza la campaña, ¿no? Toda ese tránsito épico de Alfonsín empieza no bien terminado Malvinas. Y agrego el 93-94 porque también ahí es un arquitecto, es el arquitecto de la Constitución que hoy tenemos. Y esa Constitución es muy interesante porque le permitió a la oposición ser más competitiva, le limitó el poder a los presidentes y cuando hay presidentes peronistas no logran imponer sus cosas en el Senado porque no tienen los 2/3. Si a eso le sumamos el tercer senador, el juego de la Constitución está completo. Yo sé que estoy diciendo algunas cosas que no le gustan a todo el mundo. No, a mí algunas no me gustan, pero es un problema mío. Lo sé, pero sobre todo porque a cambio de eso vino la reelección, que le hizo mucho daño al Partido Radical. Pero en todo caso, independientemente de cuánto nos guste, Alfonsín es una cosa, la democracia, y otra cosa, la división de poderes, que me parece central para describirlo. Alfonsín es una tercera cosa, que es un fracaso económico mayúsculo. Si querés más... después los vamos a ir desmenuzando. ¿Y qué habría representado en el corto tiempo que fue para la democracia, para el sistema, para el futuro, los 4 años de Macri? Si me permitís, yo no me voy a quedar en los 4 años de Macri. Voy a decir Macri y sus 4 años y también Macri como expresidente. Y yo creo que hay algo interesante y afortunado para el futuro argentino ahí. Y es el hecho de que nació en la Argentina un partido de centro-derecha, algunos dirán de derecha, no sé, partido de centro-derecha con 40 y pico % de los votos y democrático, respetuoso de las reglas liberal-democráticas de la Argentina. Eso no lo tuvimos nunca. Digo, a mi edad puedo decir, es un bicho muy extraño lo que estoy viendo, pero es un bicho que me gusta. Pablo, vos en planiferio invertido, una de las cosas que planteás es el tema que Alfonsín intentó recuperar lo que consideraba que el peronismo le había robado de las clases sociales que antes tenía el radicalismo. ¿Tampoco eso lo logró o no, tampoco lo logró? Así como fracasó con la hiperinflación, en parte porque fracasó con la economía, fracasó con lo otro. Alfonsín es un radical intransigente del año 1945. En 1946 tenía 19 años y vio cómo una figura nueva que emergía del seno del ejército como Perón se quedaba con las bases sociales del radicalismo, con aquel radicalismo que había ganado en 1928, con los mismos votos que después iba a tener el peronismo. Y él, eso lo voy a llamar así, es sangre en el ojo. Claro. ¿Qué quiero decir? Él buscó todo el tiempo, tuvo en su mente todo el tiempo, y mucho más cuando llegó a la presidencia, la idea de del tercer movimiento histórico. Sí. Lo ensayó. Obviamente, lo intentó. ¿Cómo llamar a eso? Yo lo llamaría un intento de hacer un movimiento centrado en la justicia social en democracia liberal. Mientras él creía que Perón era efectivamente justicia social, pero era autoritarismo. Y él quería juntar dos virtudes. Los famosos 13 paros de Ubaldini, ¿no? Los famosos 13 paros de Ubaldini y sus propios fracasos, diría yo. Porque, Daniel, vos te estás refiriendo a aquello que los que se vieron en peligro trataron de frenarlo. Eso por un lado. Por otro lado, era casi imposible que lo consiguiera por dos razones, diría. Una es porque esa economía iba a andar mal de cualquier modo, independientemente de sus errores.
no hay nada más nefasto para una democracia naciente que una dictadura económicamente fallida. Pablo, sí. Usted recién en su análisis de Macri incluía al Macri expresidente. Sí. ¿Cuál es su visión de la Cristina expresidenta? Más allá de que es vicepresidenta, ¿cuál es su visión? Mi visión de Cristina, más que de Cristina expresidenta. De esta Cristina, porque la verdad que su capacidad de durar es llamativa. Política de primer nivel y madrecita de los pobres y expresión de lo más anacrónico de la economía, como pensamiento económico. Cristina, a diferencia de Néstor, que yo diría era más desarrollista, Cristina es el peronismo de los 40 y los 50 traídos al presente. Eso es imposible, eso es un choque de trenes. A ese choque de trenes yo lo llamo anacronismo. Pablo, Alberto Fernández, desde el inicio de su presidencia, reivindicó muchas veces a Alfonsín, incluso designó al hijo en una embajada, ¿no? Que fue muy criticado por la UCR y bueno, también de paso te pregunto por eso. Pero ¿por qué crees que se pega tanto y que otros sectores también, incluso Cristina, digamos, como que empezó a ponerse de moda de vuelta hablar de Alfonsín o reivindicarlo? Bueno, a ver, estamos... Cuento una breve anécdota. En 1953 el Papa Pío XII decretó que iba a ser, que el año siguiente, hasta el otro 8 de diciembre, iba a ser el año mariano. Nosotros estamos entrando en el año... El 30 de octubre vamos a entrar en el año alfonsiniano. Y va a haber, va a ser dulce de leche lo que se diga de él. Pero efectivamente, como vos decís, la recuperación de la figura de Alfonsín viene de bastante antes. Todos quieren apropiarse de la figura de Alfonsín. Uno de los que quiso apropiarse efectivamente fue el presidente, pero es un presidente que en todo caso hizo una mímica de lo que era Alfonsín. No hubo políticas alfonsinistas. No hay ni siquiera una narrativa alfonsinista. Y creo que eso tiene mucho que ver con la estructura de poder, ¿no? Alberto Cristina, no pudo. No sé si alguna vez quiso, para usar palabras alfonsinistas, pero seguro que no pudo. Ahora, vos dices recién el anacronismo de Cristina. Hay, y salió en el libro de esta semana de Macri, una propuesta, una exposición, ideas, yo no sé si es un programa, me da la impresión que no. ¿Vos crees que, Cristina, el anacronismo, ese diagnóstico se ajusta a esta coyuntura y a lo que la Argentina ve en el horizonte más cercano? ¿Vos me estás preguntando si Macri también es un anacronismo? No, yo no dije eso. Silogismo, un silogismo. Dice. A ver, Macri, el macrismo, esa corriente, el espíritu de los tiempos, diría yo, es un espíritu de los tiempos que efectivamente se propone dejar atrás radicalmente ese pasado, lo que representa Cristina, pero también lo que representó el peronismo, lo que representó la economía cerrada, el proteccionismo, la inflación alta, el combo peronista. Lo que me parece a mí es que yo he leído, no lo he leído con tanto detenimiento como me hubiera gustado, pero he leído el libro de Macri. El libro de Macri me parece peligroso. ¿Por qué me parece peligroso? Me parece peligroso porque no tiene matices. Esto es, vamos por todo al mismo tiempo. Y yo creo que la política... Es el vamos por todo, en otro sentido, el famoso vamos por todo de Cristina. Yo suelo decir que todos fueron por todo el tiempo. El Alfonsín que te acabo de describir también es un Alfonsín que fue por todo. Sí. El Perón del 46 es un Perón que fue por todo. Sí. Pero en ese fue por todo, vos hablaste del fracaso económico de Alfonsín. Sí. ¿No? Y Alfonsín, después de subir al gobierno, lo tuvo a Grispum, su amigo, y después cambió con el equipo de Surruil, Canitrot, Machinea, vos como asesor. Digamos, un equipo que era de un dream team en materia económica, que logró con el Plan Austral una estabilización
muy importante, un experimento de política económica inédito, diría, Inédito. para la Argentina. Ahora, es como que las demandas de gasto público se lo llevaron puesto. 9 meses duró. Digamos, porque a veces uno cree que duró, el plan austral duró 3 años, 4 años, que duró hasta el final del mandato, hasta que Menem lo saboteó desde el llano. Vamos a decir la verdad que los que participamos la sabemos. El plan austral estaba ya desgastado en el tercer trimestre de 1986. Y Alfonsín nunca pudo recuperarse de ese fracaso. Cuando digo fracaso, termino con esto. Cuando digo fracaso, quiero decir que no es solamente el regreso de Alfonsín a sus viejas ideas sesentistas una vez que la dictadura había fallado. Es algo más que eso. También fuimos nosotros. Nosotros estábamos en un proceso de aprendizaje. Nosotros, por ejemplo, la conexión entre estabilización y reforma económica no la tuvimos claro hasta 1987. ¿Y qué se lo llevó puesto al plan? A ver, el plan empezó a desgastarse, como te digo, a fines de 1986. Lo que convirtió ese desgaste en una dinámica caótica, ahí sí, no tengo dudas, es la campaña de Menem. Porque la campaña de Menem lo que transmitía era que lo que venía era... el dólar recontra alto y... Eso era Guido Vitela. Eso es Guido Vitela, exacto. Pero él era el salariazo y la revolución productiva. Claro. Y era más, y vamos a recuperar las Malvinas a la Macri en 14 minutos. Y eso convirtió a una situación económica muy desgastada en una dinámica caótica, como te dije recién, en una hiperinflación. Ahora, Pablo, entre ese vamos por todo que recién planteaba de Macri o de parte de la oposición de Juntos por el Cambio. De Roca, de Sarmiento, pues digo, de todos, ¿eh? Pero digo, es el país del vamos por todo. Sí. Por eso, pero mirando al futuro, entre lo que queda de este gobierno, que es 1 año y 2 meses, y el plan que plantea la oposición, que esta semana le di una entrevista a usted, siendo muy escéptico de lo que viene. ¿Hay algún punto para agarrarse de optimismo? ¿Hay algo que usted vea que diga, bueno, quizá acá? Yo creo que un plan es una visión. Yo creo que Macri tiene una visión. Macri, la coalición. La coalición tiene... Sí, Juntos por el Cambio. La coalición tiene una visión. Y es también el talento para encontrar la secuencia para hacer las cosas y la velocidad con las que se hace. ¿Cuál es mi inquietud sobre Juntos por el Cambio y particularmente sobre el PRO? Es que la visión, podemos discutirla, pero yo hay cosas que me parecen muy razonables, pero la secuencia y la velocidad no entiendo. Parece que vamos a hacer todo muy rápido. ¿Cómo era la frase de Macri? Vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. Pero más rápido, sí. Bueno, yo creo que ahí hay un peligro. Ahora, ¿qué le parece razonable, por ejemplo? Razonable de la visión, ¿eh? De la visión, lo que me parece razonable es un punto absolutamente central, y es que la Argentina tiene que ser una economía más abierta, que tenemos que dejar atrás el proteccionismo en el cual vivimos desde 1930 para acá. ¿Ah? Desde Perón. Esta es otra diferencia que yo tengo. Él tiende a creer, Macri y Juntos por el Cambio en general, que todos los dolores argentinos comenzaron en febrero de 1946, cuando Perón ganó las elecciones. Yo creo que no es así. Ahora, habla mucho de Macri, ¿no? Del PRO también. Bueno, ¿Cree que hay potencial? Macri, entiéndame, Juntos por el Cambio. Estoy colocándolo en una figura. Como un líder de un espacio, digamos. Pero dentro del radicalismo, ¿cree que hay potencial para tener un presidente radical el año que viene? El silencio, el que calla otorga. No hay respuesta. Podemos decir que no hay respuesta. Hay una respuesta. Bien. Solo voy a poder contestar esa pregunta el día que yo vea que el radicalismo construyó una personalidad política colectiva para estos tiempos. Hoy no la ve. Yo no sé qué es el radicalismo todavía. Yo le tengo cariño, ustedes lo saben, Sí. yo no soy radical, le tengo afecto al radicalismo. Ahora, este radicalismo todavía no definió una personalidad política.
El día que defina una personalidad política, por ejemplo, somos socialdemócratas reformistas y compartimos la idea de una economía más abierta, pero, y ahí sigue, ahí sigue, si se quiere, la compasión socialdemócrata, ahí yo te diría, sí, quizá tenga una oportunidad, pero me parece que tienen que... Ahora, entre las cosas que mencionabas, vos decís, bueno, cambiemos este sistema de encapsulamiento por una economía abierta. Uno también necesita generar y construir expectativas en la gente para hacer todo eso. Yo percibo, es mi opinión, absolutamente equivocada, irrebatible puede ser, lo que digo es, uno percibe, por lo que está sucediendo, que hay como un hastío, un clima de cambio, una idea de cambio. Ahora, ¿hasta qué punto y con qué profundidad vos creés que se puede avanzar en esa idea de cambio? Bueno, yo en ese sentido estoy muy preocupado. ¿Por qué? Porque a esa especie de huracán que nos proponen, ¿no? De huracán de cambio que nos proponen, eso hay que contrastarlo con el hecho de que la Argentina viene de 10 años de estancamiento, con salarios reales menores que los de 2011 y una sociedad completamente fragmentada como nunca la tuvimos. Nosotros estábamos acostumbrados a decirnos a nosotros mismos que Argentina era una sociedad homogénea. Yo no sé si alguna vez ese término valió, pero para hoy está claro que no vale para nada. Por eso, a veces... ¿Pero lo decís políticamente o socialmente? Socialmente. Esa definición. Socialmente. Socialmente. Las dos cosas, pero en este momento estaba hablando socialmente. Sí. Por eso cada tanto armo un lío acerca de la secuencia. Él me reta, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Cuál es el lío? Él me va a preguntar. Yo te quería preguntar el tema de, bueno, en el último prólogo de la última edición de La ilusión, el desencanto, el libro que escribiste con Lucas Liach, que ya es un clásico de la política económica argentina, de los ciclos, del estudio de los ciclos, bueno, estaba esto, el análisis de que la Argentina va a los bandazos, entrar muy cerrado, ¿no? O estar muy abierto, entre la estabilización y la hiperinflación. Apertura a los mercados de capitales, cierre de mercado de capitales, estamos atados el 1 a 1 o devaluaciones muy, muy bruscas. Y esto más o menos se producía cada 7 años antes, ¿no? Ahora llevamos 11 años de estancamiento. ¿Llegamos a otra etapa? ¿Entramos en otra etapa de esto de los ciclos? Como llevamos 10 años malos, tu pregunta encierra... Y si vienen algunos buenos. La esperanza de que esto se dé vuelta. Sí. Yo no creo en la decadencia monótona de la Argentina. No creo que esto sea... Es una tendencia declinante la Argentina. Pero en medio de una... ¿cómo se llama? Lo que da vuelta en el... de una... Montaña rusa. Montaña rusa. No me salía la palabra. En medio... es una montaña rusa. Sube, baja. La tendencia es decreciente, pero sube, baja, sube, baja. Por eso yo creo que la combinación de 10 años malos, salarios bajos, montaña rusa y tendencia decadente nos tiene que hacer pensar, y tu punto, la desazón de una sociedad nos tiene que hacer pensar muy bien cómo hacemos lo que vamos a hacer en el futuro. Yo el otro día armé un poco de lío porque se me ocurrió decir que había que... Subir la retención. Sí. Subir impuestos. No, las retenciones, dijo. Las retenciones, sí. No me... Trátame bien. Te voy a decir más. Yo escuché que había que subir todas las retenciones. Creo que yo lo miré de nuevo y no dije eso. No, por eso yo creía haber escuchado. ¿Viste cómo es la memoria? Te has quedado con un poquito de espina, ¿no? Por supuesto, después de cómo me bombardearon, a ver qué había dicho. Yo creo lo siguiente, a ver, para que se entienda. ¿Cómo devolverle una esperanza a la sociedad? Es lo que más o menos con distintas preguntas todos se están preguntando sobre eso.
Yo creo que nosotros tenemos... Vos conocés el tango Naranjo. Sí, claro. Bueno, Primero hay que saber sufrir. Yo busco desesperadamente la manera de que no se realice la profecía de los hermanos Espósito. Ya. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que primero la estabilización. Porque la Argentina necesita, los argentinos, la sociedad argentina necesita poder asomar la cabeza y respirar. Entonces, eso es un plan de estabilización. Los planes de estabilización tienen un primer momento duro, pero no es una travesía del desierto con las cantimploras vacías. Lo que plantea Macri no da lugar a respirar, o el Junto por el Cambio. Eso es el problema que yo veo, que Macri no me transmite la visión de que él va a llegar y la sociedad va a poder respirar. Y a partir de que puede respirar, entonces propone un programa de reformas importantes para la sociedad. Propone, por ejemplo, una reducción pensada, matizada del gasto público. Ahora yo dije ese día, como lo que importa es un programa de estabilización, y el programa de estabilización tiene que llegar rápido a algo parecido al equilibrio fiscal para que el plan funcione, entonces yo no tengo tiempo de bajar el gasto público. Porque el gasto público es una arquitectura de leyes, es institucional, es además división de poderes. Perón, voy a dar un solo ejemplo. Perón propuso en 1954 que la California Standard Oil venga a la Argentina a explotar el petróleo en 1/3 del territorio de la provincia de Santa Cruz. No fue, 60% de los votos había sacado poco antes. No fue ni tratado en comisión. Alfonsín llega al gobierno y manda un proyecto muy importante para él de reforma del Código de Justicia Militar. Se lo deformaron todo. La UCD. Y los propios radicales. También. Bien. y una parte de los radicales también que no terminaban de entender lo que significaba eso, ¿no? Carlos Nino lo llama por teléfono y dice, por favor, veta eso. Pero hay más, podemos poner más ejemplos. Si vos para hacer una reforma previsional vas a tardar tanto como tardaron los que no podían tardar, Menem y Cavallo, 2 años y 7 meses, entonces vos no podés esperar a estabilizar, a tener una reforma previsional. A eso yo lo llamo secuencia. El gasto público es muy alto en la Argentina y hay que bajarlo. Pero en forma inmediata lo que importa es bajar el déficit fiscal. Bueno, ahí te haría una pregunta y te metería. ¿Y cuánto tenés que devaluar para eso? Pero eso es... 29,8. Pablo, gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias. Muy amable. Gracias, Muy amable. Y una preguntita antes. ¿Toda la escritura es tuya? No, toda la escritura no. Hay un prólogo. No. Sacame el prólogo. No, ¿cómo voy a sacar el prólogo? ¿Qué querés que me mate? No, ya lo leí el prólogo, yo sé. No, el resto, no, yo sé. Absolutamente. Entonces, claro. Pablo escribe muy bien. Excelente. No te olvides que fue periodista. No, muchos años. Bueno, no todos los periodistas escribimos bien, pero... No, también. Pero le perdemos el miedo al papel en blanco. Pero ¿no? sí, pero el libro tiene en tramos como un vuelo por encima de lo que es el relato, la narración de un hecho histórico, una biografía, etcétera, etcétera. Me gustó mucho lo de las charcas. Gracias, Pablo, por estar. Gracias. Vos tenés el número, Dani, como siempre. Viene el número maldito. Este número maldito es uno de los que más preocupaciones genera en la economía, en la política y en la sociedad. Este número es lo que pasó en las primeras 2 semanas de octubre, la proyección de las 2 primeras semanas de octubre en materia del rubro alimentos y bebidas. Proyecta una suba del 6,9% para todo el mes, con una inflación que ya se calcula entre el 6 y el 7%. El gobierno apuesta a que este mes esté más cerca del 6, como viene apostando, pero lo que está claro es que la Argentina entró en un nuevo régimen inflacionario que a comienzos de año era del orden del 4 al 5% mensual y ahora del 6 al 7. Y alimentos sigue fuerte, ¿no? Alimentos y bebidas es lo que viene siendo uno de los motores. Hay otros rubros que están creciendo más, como
hoteles, hay un tema de la salud en octubre que por el tema de las prepagas que puede bueno, ahora lo va a explicar Jazmín, sí. Que está teniendo también mucha incidencia en lo que es el índice de este mes. Bueno. Es así. ¿Qué quiere que le diga? ¿Y qué incidencia van a tener los cambios si es que se hacen, Jazmín? Los cambios, sí, va a ser muy... Pensé que iba a hablar de ministraje, perdón. Pensé que venía Cambié. Bueno, de acá al martes va a ser muy importante ver qué pasa. Tenemos una placa con algunos... ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes de ir a la placa, ayer se dictaminó el proyecto del presupuesto, el proyecto de Massa, que tenía muchas concesiones. ¿Por qué? Porque había que conformar. Massa lo que no quiere es que pase como pasó el año pasado, que no hubo presupuesto. Entonces, para tratar de contentar al Frente de Todos, a Juntos por el Cambio y a otros sectores, lo que hizo fue muchas modificaciones. Acá tenemos algunas que son muy importantes. ¿Por qué? Cláusula gatillo por inflación. La inflación del presupuesto de Sergio Massa plantea un 60%. Lo que hablábamos el viernes pasado, la oposición no quiere que, porque claro, si hay inflación, después hay un incremento de partidas y que esas partidas se puedan, en un año electoral, mover de forma discrecional. Entonces plantearon esta cláusula gatillo que si la inflación pasa de ese 60%, el gobierno tiene que mandar una ampliación al Congreso y ver y explicar a dónde... La va a tener que mandar. La va a tener que mandar. Bien. Es algo que correspondería siempre, nunca se hace por DNU. Después hay una ampliación de partidas sociales y de subsidios al transporte. Partidas sociales, un montón. Voy a nombrar solo algunas que tengo acá. Bueno, alimentarias, de asignaciones familiares, comedores, incentivos docentes, becas Progresar. ¿Esto para quién es? Para el Frente Patria Grande y para el Frente de Todos, que estaba reclamando que era un presupuesto de ajuste y planteaba que no lo querían votar en varios artículos. El ajuste lo quieren hacer en el tercer punto, ¿no? Bueno, y después vamos, acá tenemos, es muy interesante, el pago de ganancias a todos los jueces. ¿Por qué? Porque desde 2017 se planteó, antes no pagaban ganancias ninguno jueces. A partir de 2017 a partir de una reforma, 2016, empezaron a pagar a aquellos que ingresaban, también funcionarios judiciales. A la carrera judicial. A la carrera judicial. Exacto. A partir de 2017. Bueno, acá se agregó, así como en un momento, y si hacemos esto y pum, 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 se escribió en la comisión y entró esto de que paguen todos ganancias. Sí. Y obviamente el avispero se levantó. Por un lado es lo que vos decías, ¿para qué lo hacen? Bueno, para todas las concesiones que se dieron en el punto anterior, recuperar un poquito. Después también, no sé a ustedes qué les parece, para molestar al Poder Judicial, tal vez. Sin duda. Bueno. Yo creo que de todos modos se ingresa, si eso sale así, no pasa, en un laberinto judicial claro, del cual no vas a salir nunca, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen en Juntos por el Cambio, pero claro, es muy incómodo también, por eso yo decía otra parte política, de sembrar una semillita de discordia dentro de Juntos por el Cambio, de bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo votamos esto? Porque es incómodo decir todos los trabajadores pagan ganancias y los jueces no van a pagar. Entonces en Juntos por el Cambio ya hay discusiones porque hay algunos que creen que sí, que es injusto y hay otros que dicen no, se tiene que respetar la forma gradual que se planteó a través de una ley. Y vamos al otro punto que lo estaban mencionando antes, que es este impuesto, vamos a decirle, del 15% a las prepagas. Sí, explícalo docentemente. Sí, es difícil de explicar docentemente, bueno, pero es para que los... Explícalo como puedas. No, por eso, es difícil porque es un chino. Hoy de hecho ayer se firmó el dictamen y hasta hace un ratito todavía estaban los diputados tratando de ver cómo se había escrito y si estaba realmente o no estaba realmente en el dictamen. Sí, está realmente en el dictamen. Lo que se hace es que aquellos trabajadores que derivan sus aportes a una prepaga, digamos, un plan de salud y agregan... agregan el diferencial de lo que viene a ser lo que se deriva directamente por el trabajo. No sé si mi docencia está muy clara, ustedes me dicen. Dale, estás bien, vas bien. Sobre ese total se les va a cobrar un 15% que va a ir a un fondo que tiene un nombre así, muy largo. Por ahí aplicale un impuesto. No sé si es verdad. Un impuesto. Pero no sé si es verdad, pero dicen que no en el caso de las prepagas, sino en el caso de lo que teóricamente se recaude por los jueces, es para dedicar a la lucha con el narcotráfico en Rosario. Una cosa muy disparatada. Sí, por eso. El dinero es fungible. Lo cierto es que este punto, cerca de Sergio Massa, tampoco están muy convencidos por la influencia que tiene y que pueden tener todos porque esto se va a traducir al trabajador. Por eso Juntos por el Cambio dice esto, la oposición lo que dice que están en contra de cualquier aumento. Esto se va a trasladar a quienes paguen las prepagas automáticamente y chau. Y se va a aumentar, obviamente. Y esto va a tener un impacto en la inflación. Entonces, cerca de Sergio Massa están planteando que probablemente de acá al martes esto no va a estar
así como lo estamos contando, algo va a pasar y probablemente no esté o se trate de alguna otra manera. Y el último punto que estaba en esa placa es el tema de las retenciones. El presupuesto establece que el Ejecutivo tiene la discrecionalidad para subir, bajar y, bueno, eso quedó tal cual. Así que ese artículo va a ser muy interesante ver cómo se vota, porque ahí no solo Juntos por el Cambio está en contra, sino muchos bloques federales. Ahí se le puede caer al oficialismo ese punto. ¿Y Alberto, vos crees que...? Y Alberto está con el alfa de Gran Hermano. Sí, no, le pregunto a Federico si él cree que Alberto influyó en algo en este tema del presupuesto. Bueno, yo creo que influyó más Sergio Massa. Ahora, si en este contexto, yo te pregunto a vos, Eduardo, que Alberto Fernández cree que tiene otra oportunidad, ¿vos qué me decís? Si él cree, sí. Yo creo que él tiene que creerlo porque si no, no puede seguir. Exactamente. Bueno, quizá en parte por eso. Lo que no quiere decir que lo crea, pero tiene que creer. Bueno, en el albertismo, ¿qué es lo que te dicen, Alberto? Pasa a la ofensiva. Esta ofensiva que es como... ¿Cuál es la ofensiva? Bueno, con mayor respeto dicho esto. No, todo con respeto, por supuesto. Esta ofensiva, ellos creen que empezó con los cambios de gabinete. Con un liderazgo muy tardío, ¿no? Porque el albertismo se encargó de dejar trascender que los cambios de Morón y Gómez Alcorte y Zabaleta habían sido albertismo puro. De hecho, hubo un enojo muy grande de la CGT, de la Cámpora, de Sergio Massa, de Cristina Kirchner, de... Che, nos enteramos de Kelly Olmos, de la ministra de Género, de Victoria Tolosa Paz, sin consultarnos. Ese fue el primer puntapié o el primer gesto de autonomía de este nuevo Alberto que quiere mostrar un liderazgo nuevo. Después viene el coloquio IDEA. Efectivamente. Donde no solo el gesto de ir, sino de... Eso ya tuvo un valor por sí mismo. Y después decir... ¿Alguien les pidió dinero para la obra pública en mi gobierno? El centavo, sí. Claramente una alusión a cosas que han pasado en gobiernos anteriores. Sí, lo que pasa que, a ver, lo que no me cierra a mí, y yo comparto lo que vos decís, digo, vos podés tener en el imaginario la construcción de un nuevo liderazgo, podés ganar autonomía. Ahora, vos tenés que identificar con quién y contra quién. Ahora, las designaciones del gabinete de Guillo no conformaron a nadie. Ni a los gobernadores, ni al sindicalismo. Al kirchnerismo iba para que no le conformara. Pero se supone que vos algún sistema de equilibrio tenés que buscar. Es que a la pregunta inicial que nosotros hacíamos antes de... Bueno, ¿y ahora quién banca a Alberto? ¿Con quién está Alberto? Bueno. ¿Con sería quién? un cri-cri, ¿viste? Cuando suenan los grillitos. Porque en el medio de todo esto se juntan la CGT y los movimientos sociales para disputar poder contra el kirchnerismo. Juan Mansur le dice, yo te quiero mucho, pero dentro de un tiempito me voy. Pero me voy. Y además quiero ser candidato presidencial, dice Mansur. Sí. Le anticiparon las elecciones en Tucumán. El kirchnerismo se junta el miércoles en La Plata, una reunión de intendentes, de ministros, por supuesto Kicillof y Máximo Kirchner, donde ya empiezan a pensar, bueno, la nación... Y es difícil. Está difícil. Kicillof no está tan... No, es que Kicillof está bastante bien en provincia. No, es que además él cree que no la nación, pero él cree que la provincia la pueden, la pueden pelear bien. Están bastante, te diría que están más que están bastante convencidos. Muy bien. Y en el medio de todo esto, Alberto sale y se pelea con el hermano, como esta nueva señal de liderazgo de lo que dijo Cerrutis. No nos bancamos ninguna más, salimos a responder todo. Hoy, de hecho, el presidente salió en una entrevista a avalar lo que había dicho la portavoz. Y hablando como Maradona. En tercera persona. Sí. Exactamente. Debe ser la primera vez que en público lo escucho hablar de esa manera, ¿no? Igual tiene... No, perdón, lo último. El kirchnerismo está convencido... ¿De qué? Que después de verano Alberto va a salir a disputarle el liderazgo al kirchnerismo. Que por eso quiere dejar las PASO. Es probable. Es probable que lo intente. A ver. No deja de ser el presidente. Primero. Segundo. Ese camino ¿a qué lo puede llevar? A ser expresidente. Nada peor que eso, digo, nada más terrible que eso. Soy expresidente. Construyo algo que Alberto no tenía cuando llegó. Porque Alberto llegó sin distrito, sin un voto, sin una articulación de poder. Sin ambición, sin demasiadas ambiciones. Y puesto por Cristina. Me voy y me llevo una mochila, aunque sea.
una porción. Sí, Por eso lo digo. sí, para eso igualmente es como, me parece, ¿no? Dale. Bueno, es como el gobierno se corrió un poco del precipicio en materia cambiaria con el dólar soja. Sí. ¿no? Se corrió, consiguió 4.000 millones de dólares. Se corrió del precipicio ratificando Massa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Están esperando, entraron 700 millones de dólares del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo. Es posible que entren 500 millones de dólares más. Y me parece que lo que la pregunta esto, y que también se la debe hacer Alberto Fernández, se la hace Massa, se la debe estar haciendo Cristina Kirchner, es si los dólares alcanzan para esto de pasar el puente hasta que lleguen los dólares de la soja, ya por abril. Y Falta en el un medio, montón, ¿no? Falta un montón. Es un puente largo, sí, es un puente largo porque en el medio tenés el tema, el fantasma y la realidad de la sequía. Los pronósticos que hizo la Bolsa de Comercio de Rosario dice que la producción de trigo puede bajar entre 500.000 toneladas y 1 millón de toneladas. Y esto representa una pérdida importante respecto del año pasado. Fondo, claro. ¿no? Y aparte, calculan que para lo que es la campaña actual de trigo, maíz y de la que va a comenzar con la soja, la Argentina va a obtener, por la baja de los precios internacionales y la baja de la producción en el caso del trigo, una merma en el ingreso de dólares del orden de los 4.400 millones de dólares. Un número que hay que tener en cuenta para lo que van a ser los compromisos del año que viene del Estado argentino, y que aparte en un año electoral, claramente electoral, donde la duda es, bueno, se llega a este puente de acá hasta pasando fin de año, se llega en materia de dólares, hay un gran signo de interrogación, hay apuestas, Digamos, en el gobierno creen, y esto lo dicen tanto en el Ministerio de Economía como en el Banco Central, que llegan, que con el cepo, frenando las importaciones, obligando a las empresas que tienen deuda afuera a refinanciar el 60% por su cuenta. Bueno, con todo este mecanismo defensivo, bien bilardista en materia cambiaria, dicen que la Argentina llega hasta fin de año. Hay que pasar el verano. Sí, para empezar el verano. Hay que empezar a pasar el verano. Así es. Nosotros hacemos un corte y a la vuelta jugamos a las cartas, como siempre, en La Rosca. Bueno, estamos de vuelta. Acá estamos, y ahí tenés que jugar las cartas. Tenemos una carta compartida, ¿la vamos a ver? Dale. Vamos directo. Vamos todavía. Es una carta rara. Bueno, no es una carta rara, es un ancho de oro. Un ancho de oro, es una carta rara porque media carta es para el ganador de la elección, que fue Miguel Piedecasas. Pero otra media en la elección, aclaremos, esta fue la elección de abogados para los representantes en el Consejo de la Magistratura. Es complejo. Es un recorrido. Es un recorrido. Es un recorrido. Pero acá le estamos dando medio oro al que ganó y medio oro al que salió tercero. ¿Pero por qué? Claro. Bueno, porque entró también Héctor Recalde, porque la oposición, con Piedecasas, metió 2 consejeros, Héctor Recalde y Diego Molea. Se queda ahora con el consejero que metió, con la abogada que entró de apellido Vázquez en su representación, se queda con 3 en un bloque general del Consejo que va a tener 20, donde las mayorías son por un voto, muy inestable, por 2 votos. Es decir, tiene Diego Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, un papel muy importante de árbitro en un organismo que designa y destituye jueces. Con un agregado. Diego Molea salió segundo en Buenos Aires, la provincia. Lomas de Zamora. ¿Te hace ruido? ¿Quién lo ayudó? ¿Quién es de Lomas de Zamora? Importante. Muy importante. Muy importante. Bueno. Martínez Sabrati, claro. Le dio una buena mano en la provincia de Buenos Aires porque es una lista que mezcla un poco de peronismo, un poco de radicalismo, un poco de indignados, no sé, lo que quieran. Bueno, y ahí está. Va el oro compartido. Se lleva el oro. Para los los 2 el oro. Bueno, nosotros volvemos el viernes. Así es, en La Rosca. Chao, buenas noches. Chao, hasta luego. Chao.